Muy buenos días, muy buenas tardes ya, más de las 12 del mediodía, 12 del mediodía, mirando aquí al Banco Central Europeo, donde dentro de 2 horas y cuarto va a dar el detalle de la subida de los tipos de interés que van a poner la tasa de depósito, la tasa de refinanciación, las diferentes tasas y sobre todo va a mover el Euribor hacia arriba, con una subida que se espera de 75 puntos básicos. Está el punto caliente informativo precisamente aquí en Frankfurt, donde el Banco Central Europeo va a terminar de dar la visibilidad posiblemente de la última subida de 75 puntos básicos. El mercado espera que la siguiente subida, la que se va a producir también aquí en diciembre, sea solo de 50, por lo que este cerraría el ciclo de subidas, de jumbo subidas de 75 puntos dentro de 2 horas y cuarto, dentro de 2 horas y 45 minutos, cuando empiece a hablar Christine Lagarde. Justo aquí detrás, en el Banco Central Europeo, va a dar todos los detalles de cómo ve, no el forward guidance, que no quiere dar detalles sobre cómo ve la visibilidad a medio y largo plazo, pero sí la situación actual con la inflación, con el desempleo, con la estabilidad financiera y sobre todo mirando cómo puede marchar los tipos de interés hacia arriba para el freno de la inflación. Nos tiene que decir si de verdad empieza a haber efectos, si de verdad empieza a toquetear ya esas subidas de tipos de interés el contexto de la inflación, es decir, si empieza a ver que las subidas de tipos sirven para algo, o si simplemente un movimiento de subida de tipos en un shock de oferta no está terminando de funcionar. Son muchas las dudas, es más grande todavía la lista de cuestiones que tiene que contestar Christine Lagarde y el Banco Central Europeo sobre qué va a hacer, por ejemplo, con ese movimiento de reducción del balance sheet, de la cantidad de deuda que tiene comprada el Banco Central Europeo y que tiene que empezar a adelgazar. Debería haberlo empezado a hacer en verano, pero se le ha pasado el plan, se le ha pasado ese movimiento de adelgazamiento y ya va camino de diciembre, incluso del primer trimestre del año que viene. Y tiene que dar detalles. Eso puede provocar un movimiento inflacionario y por eso no está queriendo hacer la reducción de ese balance sheet, de ese balance de deuda que tiene comprada. Tiene que dar detalles también sobre la refinanciación de los bancos, ese famoso TLTRO, que dicen los analistas que en el momento en el que empiece a retirarlo también puede provocar un movimiento sísmico en el mercado, en el sistema financiero, por lo que tiene demasiadas dudas. La lista se le va haciendo cada vez más grande al Banco Central Europeo para resolver dudas que la FED ya ha contestado y que otros bancos centrales como el Banco de Inglaterra ya tienen suficientemente contestado encima de las cuestiones clave que tiene posicionada, por ejemplo, el Banco de Inglaterra encima de la mesa. Por lo que tiene mucho trabajo Lagarde a partir de las 2:45, mucho más que decirnos solo si finalmente sube los tipos 75 puntos básicos. Y todas esas preguntas sobrevuelan en un mercado que ahora mismo en estos momentos a media sesión cabalgan con una caída del 0,3% en el IBEX 35, 7.845, Eurostoxx abajo un 0,62 en 3.582 puntos, el mercado alemán también abajo medio punto porcentual y solo Reino Unido camina en una velocidad potente hacia arriba, 0,23% a contracorriente de lo que hacen los mercados en el viejo continente. Ojo, porque los futuros americanos también están en territorio negativo, aunque esperan un Producto Interior Bruto del tercer trimestre en Estados Unidos en positivo y con fuerza. Decía ayer el GDP Now de la Fed Atlanta en su última edición, antes de conocer el dato del tercer trimestre, que crecería en el entorno del 3,1%, lo que significaría un movimiento de recuperación muy fuerte de la economía norteamericana después de 2 trimestres en negativo en el primer semestre del año. La clave del crecimiento americano va a estar en el gasto público, el empujón de gasto público que ha movido a otros actores en el mercado norteamericano importantes. Por supuesto, la demanda interna que la ha empujado, que la ha apoyado para que no cayera a bloque como se esperaba que pudiera empezar a caer en el tercer trimestre, o el dato también que conoceremos de inversiones, que también ha estado apuntalado por el gasto público en el tercer trimestre, según el GDP Now de la Fed Atlanta, a falta de conocer el dato que vamos a ver a las 2:30, entre medias de conocer la decisión del BCE, de conocer las palabras de Christine Lagarde, por lo que entre 2:15 y 2:45 se va a empezar a centrar todo el panorama de cómo está la fotografía económica, que aquí en España, bueno, aquí no en Alemania, en España, allí en España, tiene un componente fundamental y es el incremento del desempleo mayor de lo que se estaba esperando en un trimestre que estaba en términos
de creación de empleo potente, precisamente por el verano, por el gasto del consumidor, por el repunte del primer verano en el que las restricciones de la pandemia habían desaparecido. Tan solo se han conseguido crear 77.000 puestos de trabajo y la tasa de desempleo se ha incrementado, marcándonos que la entrada en la recesión en este tercer trimestre o en el cuarto, si en el tercero no se entra, será un crecimiento muy estancado, nos llevará a los fantasmas del pasado. Y es que a falta de reformas estructurales por parte de los distintos gobiernos, volvemos a tener los mismos problemas de crecimiento y de decrecimiento y de recesión económica, que están todos al lado de la creación y de la destrucción del empleo, en el que España suele liderar junto con Grecia en momentos de recesión esas caídas del crecimiento económico empujadas por un incremento importante de la tasa de desempleo. Se teme, después del dato que hemos conocido hoy, Marta Vilar, que ese movimiento ya haya comenzado. Bueno, pues desde luego, y lo que estamos muy pendientes es a los mercados financieros, José, a ver cómo reaccionan a la espera de esa reunión de política monetaria del Banco Central Europeo. Veníamos diciendo desde ayer que el eurodólar había vuelto a recuperar ahora mismo